Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. Hoy estaremos hablando de las bebidas energizantes, el efecto en el organismo, los componentes que contienen y el por qué no deben ser consumidas junto con alcohol. Sin más que decir, vamos a la intro y comenzamos. Las bebidas energizantes han tenido un mayor auge en los últimos años, siendo lanzadas cientos de marcas de estas bebidas en todo el mundo bajo un sinfín de promesas, que con su consumo se aumenta la energía, mejora el rendimiento físico, la concentración, la atención, se mantiene un nivel de vigilia por más tiempo, se estimula el metabolismo y se reduce el estrés físico y mental. Sin embargo, poco se habla de los riesgos que se corren tras su consumo, más si se trata de niños y adolescentes que pueden adquirirlas muchas veces sin restricciones en el mercado, y los adultos que tampoco salimos inocentes de este asunto, ya que muchas veces las compramos sin detenernos a mirar los ingredientes que contienen. Lo más alarmante de esta situación es que muy pocas empresas mencionan con claridad en sus etiquetas las concentraciones de los distintos componentes de la bebida o no lo describen en un lenguaje claro para el público que no es conocedor, dificultando así la tarea de determinar en qué cantidad pueden ser tóxicas o generar dependencia. De hecho, la FDA impuso un límite de 71 miligramos de cafeína por 12 onzas líquidas de soda. Sin embargo, los fabricantes de bebidas energéticas pueden eludir este límite, alegando que sus bebidas son suplementos dietéticos naturales. ¿Qué sustancias se pueden encontrar en las bebidas energizantes? Cafeína. Su contenido varía entre 30 y 185 miligramos por lata. Una taza de café contiene 80 a 200 miligramos. La cafeína se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, en menos de una hora, estando disponible en todos los fluidos corporales y el cerebro. Según la cantidad consumida puede experimentarse aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, agitación motora, incremento de la velocidad del habla, la secreción de ácidos gástricos, el hábito urinario, la temperatura. En casos extremos puede llevar a brotes psicóticos, destrucción del tejido muscular, arritmias cardíacas, convulsiones y hasta la muerte. La dosis diaria de cafeína máxima recomendada es de 100 miligramos por día en los adolescentes y 400 miligramos por día en adultos. Guaraná contiene 4 a 8% de cafeína y otras sustancias estimulantes como teobromina, teofilina, altas concentraciones de taninos y pequeñas cantidades de flavonoides. El problema radica en que su contenido de cafeína es adicional al que ya se encuentra en las bebidas energizantes, siendo esta cafeína absorbida más lentamente en el tracto gastrointestinal y por tanto genera un efecto más duradero. Entre sus propiedades están el aumento de energía, la mejora en el rendimiento físico y promueve la pérdida de peso. Ginseng. Es un extracto de hierbas con propiedades estimulantes y afrodisíacas. Su concentración es baja en las bebidas energizantes. Hay que tener presente que el ginseng puede tener interacciones con algunos medicamentos, causando síntomas como diarrea, sangrado vaginal, dolor de cabeza, vértigo, hipertensión arterial, insomnio, irritabilidad, erupciones en la piel y baja en los glóbulos blancos. L-carnitina es un aminoácido que promueve el metabolismo de las grasas y aumenta la resistencia. En dosis altas puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Se ha informado que aumenta la frecuencia de convulsiones en pacientes con antecedentes de epilepsia. Taurina es un metabolito que participa en la modulación de la excitabilidad neuronal, la estabilización de la membrana, la producción de sales biliares y la desintoxicación de ciertos xenobióticos como fármacos, aditivos de alimentos, pesticidas, contaminantes ambientales. Las bebidas energizantes pueden contener hasta 10 veces el límite diario sugerido en adultos, por lo que entre sus efectos nocivos se ha encontrado un aumento en la concentración intracelular de calcio, lo que puede llevar a espasmos de los vasos coronarios. Glucuronolactona se encuentra en cantidad 250 veces superior a la presente en otras fuentes de alimento. Entre sus propiedades se encuentra el proporcionar una sensación de bienestar y combatir la fatiga. Ingredientes adicionales: una mezcla de energía que incluye ácido glucurónico, ácido málico, N-acetillevotirosina, levofenilalanina y citicolina. Vitaminas del complejo B: vitamina B12, cianocobalamina, B9, ácido fólico, B6, piridoxina, vitamina B3, niacina. Enzimas como amilasa, proteasa, celulasa y lactasa. ¿Qué efecto produce en la salud el consumo de bebidas energizantes?
El consumo de bebidas energizantes se ha asociado con múltiples trastornos médicos como alteraciones de la conducta y las capacidades cognitivas, ansiedad, agitación, migraña, trastornos gastrointestinales, insomnio, arritmias cardíacas, otras complicaciones cardiovasculares y en casos raros incluso la muerte. Las bebidas energizantes contienen 25 a 30 gramos de carbohidratos por cada 240 mililitros, lo que retrasa el vaciamiento gástrico, generando malestar gastrointestinal. Se ha documentado casos de hepatitis relacionados con bebidas energizantes debido a un aumento en la ingesta de vitamina B3, niacina. Por su contenido en azúcares procesados existe un mayor riesgo de tener sobrepeso u obesidad. Estas bebidas contienen ácido cítrico, lo que lleva a que tengan un pH ácido. Este se ha relacionado con un aumento en los casos de erosiones del esmalte dental por un proceso de desmineralización que continúa incluso cuando el pH ha sido neutralizado. Adicionalmente, estas bebidas se han relacionado con un aumento en la agregación plaquetaria, lo que representa un riesgo en quienes padecen enfermedades coronarias. Una mezcla peligrosa: bebidas energizantes y alcohol. La combinación de alcohol y bebidas energizantes se ha asociado a un aumento en comportamientos de riesgo como la conducción temeraria, el consumo de sustancias ilícitas como anfetaminas y marihuana, el aumento de agresiones físicas y el tener relaciones sexuales sin protección. Se supone que la cafeína contrarresta los efectos sedantes del alcohol, lo que hace que los bebedores no perciban con claridad los síntomas de intoxicación alcohólica, llevando a un mayor deseo de consumir alcohol. Si a esto se le suma que las bebidas energizantes poseen un alto contenido de azúcares artificiales que conduce a un enlentecimiento del vaciamiento gástrico del alcohol, es de esperar que el nivel de intoxicación y la embriaguez sean mayores. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.